Bueno, señor presidente, en primer lugar quería agradecer, y lo mismo que dijo Luis, el honor que representa esto para mí, de venir a charlar, y fundamentalmente algunas palabras dirigidas a los muchachos jóvenes que recién empiezan la residencia. Algunas cosas, nosotros no hablamos con Luis de lo que íbamos a hablar hoy. Es decir, hay muchas cosas que coincidimos y van a ver que ustedes coincidimos. Evidentemente, te felicito porque la iconografía, he insistido siempre en que las presentaciones tienen que tener iconografía, tienen que tener color, tienen que tener distracción, va a contrastar enormemente con el desierto y la esterilidad que les voy a presentar ahora en breve. Entonces, está aclarado esto esto estaba antes y está aclarado esto del profesor, la denominación de profesor acá no, pero en realidad los aplausos en las sesiones científicas. En realidad vos te merecías un aplauso. Me voy a dirigir específicamente a ustedes, los jóvenes, que hoy empiezan, y bienvenidos a la Sociedad de Cirugía. Ustedes eligieron una carrera de medicina. ¿Van a ejercer como médicos? Pregunto. Porque esto también ha cambiado. Nosotros éramos cirujanos y personalmente estaba sentado en la ambulancia de una mutualista como médico de urgencia. Muchos años de desempeño de la profesión. Jorobate, Varela, jorobate, yo hoy me recibo y voy a hacer cirugía de entrada y no voy a ejercer como médicos. Tengan eso presente, porque no van a ejercer como médicos. Ustedes van a desarrollarse como cirujanos y al mismo tiempo como médicos. Es el desarrollo de una profesión médico-quirúrgica. Y ahora vamos a decir por qué. La carrera quirúrgica. ¿Qué significa una carrera? Una carrera es un punto de partida. Una carrera significa algo rápido. ¿Significa algo que tiene un objetivo? ¿Con qué objetivo eligieron cirugía? ¿Ustedes se pusieron a pensar? ¿Se pusieron a pensar si van a ser especialistas? ¿Si van a seguir la carrera docente después? ¿O si van a hacer una subespecialización? ¿Lo tienen claro? No hay obligación de pensarlo ahora. Pero esto es una cosa fundamental para encarar la residencia. Tener algo pensado en el cuál va a ser el objetivo de esa carrera, cuál va a ser la meta. El Programa Nacional de Residencia de Cirugía General, que es ustedes lo encuentran en la página web de la Escuela de Graduados, en la página web de la facultad, acá en la Sociedad de Cirugía, fue absolutamente pensado, fue trabajado por los profesores de clínica quirúrgica, los profesores del Departamento Básico de Cirugía, el Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas, llegaron al programa de formación de especialistas en cirugía general, que ya fue aprobado por la Escuela de Graduados en el 2014, fue aprobado por el Consejo de la Facultad en el 2015 y fue aprobado por el Consejo Directivo Central de la Universidad en el 2016. Existe un programa nacional de residencia de cirugía general. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Léanlo. Léanlo. Hay cosas para ustedes y hay cosas para exigirle a los docentes y a los tutores que ustedes van a tener. El programa nacional, por eso les voy a... mucha letra va a ser esta. El programa nacional establece estas cosas. El programa dice que es un médico con especial conocimiento de la cirugía, el cirujano general, el perfil del cirujano general, cuyo actuar está caracterizado por la hábil ejecución de un método diagnóstico terapéutico específico que incluye la realización de procedimientos operatorios a cielo abierto o por abordajes mini-invasivos y por la competencia para manejar integralmente los pacientes quirúrgicos, la patología prevalente de cuello, glándula mamaria, axila, pared abdominal y aparato digestivo. Debe poseer la capacitación necesaria para manejarse fluidamente en todos los aspectos. El contacto directo con el paciente y la familia, el diagnóstico, la valoración y preparación preoperatoria, la elección juiciosa del procedimiento quirúrgico, la evaluación del riesgo, las posibles complicaciones,
la realización del procedimiento quirúrgico de forma técnicamente competente, el manejo completo del posoperatorio, incluyendo el seguimiento alejado cuando corresponda, la formulación del pronóstico y medidas preventivas. El Programa Nacional de Residencias Médicas habla de que durante los años de residencia ustedes van a adquirir conocimiento, como dijo Luis en su conferencia, habilidades y destrezas y juicio ético, una tríada inseparable en la formación de un buen cirujano, dice el programa. El juicio ético, extractamos algunas cosas. ¿Qué se considera juicio ético? Fíjense extrayendo esto, que no lo voy a leer todo, por supuesto, fíjense lo que recién se refería Luis. Velar para que el progreso científico y tecnológico no disminuya, ni menos aún haga desaparecer el humanismo de la profesión. Qué frase que a mí me gustó, y es una frase que tiene una vigencia y que resaltamos. Perseguir incansablemente la excelencia, desarrollar un sentido adecuado de las propias limitaciones. El cirujano tiene que saber cuándo tiene que consultar, cuándo tiene que consultar a un docente o a un superior o al tutor o a un residente de mayor experiencia. Evitar la cirugía innecesaria, un gran capítulo de la cirugía innecesaria. Mantener un alto nivel de calidad y sentido de equipo, lo que habló Luis también, y asegurar el respeto de los derechos de los pacientes y el que se merece él mismo como profesional. Porque hablamos de los derechos de los pacientes y hace muchos años que venimos hablando de los derechos de los pacientes. Y no hablamos del derecho del cirujano y de los derechos del cirujano. Hablamos de los deberes del cirujano, hablamos de los derechos de los pacientes y del derecho del cirujano también hay que hablar. El Consejo de Acreditación para la Educación Médica de los Graduados de Cirugía General en Estados Unidos, las siglas son estas, es un organismo prácticamente internacional, cuyas normas se revisaron hace muy poco, hace 6 meses, habla de competencias básicas de los médicos, reconocer los síntomas y signos, solicitar exámenes complementarios y indicar el procedimiento adecuado para cada paciente, evaluar los datos y iniciar acciones apropiadas. Son conocimientos básicos de los médicos. Pero también habla de las 6 competencias básicas para los residentes de cirugía. Esas competencias básicas incluyen el cuidado del paciente, el conocimiento médico, el aprendizaje práctico, la optimización, las habilidades comunicacionales y relaciones interpersonales, el profesionalismo y la práctica basada en sistemas. Algo que ya mencionó Luis. El cuidado del paciente debe ser compasivo, apropiado, efectivo. El residente de cirugía tiene que tener habilidad manual, de acuerdo a su nivel. La habilidad manual no es innata, se va adquiriendo y es progresiva. El conocimiento médico hay que aplicarlo para que el paciente, al cuidado del paciente, específicamente para el cuidado del paciente. Hay que evaluar y demostrar el conocimiento y tener conocimiento de la información científica que, como ya dijo Luis, es muy abundante en este momento. El aprendizaje basado en la práctica, ¿verdad? Es la tercera competencia. Disculpe. La investigación y la evaluación de la práctica de nuestro paciente. Nosotros debemos evaluar lo que hacemos con los pacientes. Entonces, los residentes, se espera que de los residentes que tengan autocrítica, una autocrítica muy importante en la práctica, en los resultados de su práctica quirúrgica. Y eso no siempre pasa. Y además saber que a lo largo de toda la práctica quirúrgica el aprendizaje siempre es permanente. Esto que decía hoy Luis, las habilidades comunicacionales. Las habilidades comunicacionales interpersonales. Se espera que los residentes comuniquen efectivamente con los otros profesionales del equipo, que
atiendan a los pacientes y a su familia y se comunican adecuadamente con ellos. Y además, es otra cosa muy importante, que documenten sus acciones prácticas con los enfermos, que escriban, que documenten, que escriban lo que hicieron. Acá hay un capítulo que, después de la conferencia que nos dio nuestro querido amigo Arnoletti hace muchos años en el Congreso de Augusto Müller, me acuerdo que habló de profesionalismo, y profesionalismo para mí es una cosa muy importante, voy a dedicarle un poquitito de tiempo al final, pero responsabilidad profesional, principios éticos, sensibilidad para los distintos tipos de pacientes. Se espera que los residentes tengan una conducta ética, que tengan continuidad en el cuidado del paciente. Hay ejemplos todos los días de pacientes que pasan operados en un hospital y pasan al CTI de otro, y el residente nunca los va a ver al otro CTI y nunca los sigue en el otro CTI, se olvidó del enfermo. Eso es continuidad y sensibilidad frente a la edad, al género, la cultura de los pacientes de las distintas clases sociales, ¿verdad? La práctica basada en sistemas es lo que dijo Luis, no lo voy a repetir, ¿verdad? El cuidado óptimo, óptimo de los pacientes está basado en sistemas, en programas de atención. La práctica quirúrgica debe ser costo efectiva, debe ser sometida a un riesgo, a un análisis de riesgo-beneficio, y hay que comprender el rol de los diferentes especialistas en el cuidado de los pacientes. Esto dicen los americanos. Pero entonces, ¿cómo se logra todo esto? ¿Cómo van a lograr todo esto? Van a lograrlo, evidentemente, con el programa de formación y cumpliendo las tareas que ustedes tienen que cumplir, con la formación que tienen que cumplir. Pero yo voy a rescatar algo de lo que dijo Luis. Luis habló de todo el siglo pasado. Evidentemente, hace muchos años, la cirugía y la medicina estaba basada en los hallazgos clínicos, en el sistema clínico, en el razonamiento clínico, exclusivamente basada en el razonamiento clínico, en el interrogatorio, en el examen físico, en la palpación del abdomen, ¿verdad? Había poca, casi nula ecografía, nula tomografía, ecografía a partir de la década del 70 para adelante, en el Uruguay, tomografía en la década del 80 o un poquito antes, ¿verdad? Así que todo el aprendizaje se basaba en la clínica. Pero ¿qué pasó con el aprendizaje basado en la clínica? Y empezaron a surgir todos los elementos paraclínicos y los exámenes paraclínicos, y la tecnología empezó a desarrollarse, y la clínica se fue abandonando o se fue dejando de lado frente a los hallazgos maravillosos de los exámenes paraclínicos. Y yo voy a rescatar y voy a permitir hablarles a ustedes. Esto es una gentileza del profesor Juan Alonso Bao, también ex profesor de clínica médica, que me prestó esta presentación muy rápida, que es una presentación de la Academia Nacional de Ciencias, que se llama Mejorando el diagnóstico en el cuidado de la salud. Esto no lo inventamos nosotros, ni lo inventamos nada, es una preocupación de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos. ¿Cómo podemos mejorar el diagnóstico en el cuidado de la salud? Así que no es nuestra preocupación, es preocupación de alguien más. Este es el índice de ese trabajo que está en internet, ustedes lo pueden recabar en cualquier momento, y acá hay un capítulo que dice el proceso diagnóstico. Ahí tiene el proceso diagnóstico, sobrevuelo o mirada del proceso diagnóstico, importancia de consideraciones importantes en el proceso diagnóstico, razonamiento clínico y diagnóstico. Y a esto es lo que nosotros queremos ver y queremos rescatar y queremos analizar con ustedes. El proceso diagnóstico comienza cuando el paciente tiene un problema de salud y el paciente se engancha en el sistema de salud. En este sistema de diagnóstico, el proceso de diagnóstico de la salud, hay una entrada de información, la información se integra, se interpreta y se trabaja sobre el diagnóstico. Y eso está basado en una información que se colecta, ¿verdad?, con la historia clínica, la entrevista con el paciente, el examen físico, las consultas y la referencia con especialistas y los exámenes diagnósticos.
Se llega a un diagnóstico, se comunica el diagnóstico, se realiza el tratamiento y después tenemos los resultados. Es el proceso del diagnóstico. Y acá hay una vieja frase de Osler que dice que el que escucha a tu paciente que te enseñará el diagnóstico. Los programas de residencia en Estados Unidos no han hecho lo suficiente para mejorar y evaluar las técnicas de examen físico. Ha mejorado muchas cosas, pero las técnicas de examen físico siempre son las mismas, no se mejoran y siempre están en el mismo lugar. Siempre se enseñan de la misma manera. Es una opinión universal que nosotros hacemos menos de lo que conocemos, que es decir, que la información que recabamos la utilizamos poco. En la comunicación entre los profesionales actuantes generalmente es deficitaria. La comunicación al paciente y sus familiares muchas veces es incompleta. ¿Qué hay que comunicar cuando uno ve al paciente y tiene un diagnóstico? Que hay que comunicar las certezas y hay que también comunicar las incertidumbres. Y la evaluación del proceso final del diagnóstico. Hay que identificar los errores, como bien dijo Luis en su conferencia, las situaciones próximas al error, el grado de certeza diagnóstica y el análisis de los tiempos. Es un poco el análisis final. ¿Y cómo mejoramos el diagnóstico en el cuidado de la salud? El diagnóstico es un paso crítico del cuidado de la salud y el razonamiento clínico, que es lo que nosotros queremos rescatar, es un aspecto crítico de la performance clínica. Esto lo dijo un autor. El diagnóstico es un paso crítico del cuidado de la salud. El razonamiento clínico es un aspecto crítico de la performance. Vamos a enseñar razonamiento clínico. ¿Cómo es la comprensión actual de razonamiento clínico? Esto es en Estados Unidos. Hay dos modelos de razonamiento clínico. Podemos razonar clínicamente de dos maneras: el modelo analítico y el modelo no analítico. El modelo no analítico está construido en base al reconocimiento de una situación clínica que compara con patrones o modelos de enfermedad diagnósticos adquiridos previamente. Quiere decir que yo puse acá el robot médico. Ya existe un robot médico. Ustedes van con el síntoma o le transmiten al robot, ponen una tarjetita en el robot, no me acuerdo en qué lugar, y el robot le dice el diagnóstico más probable que puedan tener de lo que tienen ustedes, sin examinar y sin hacer nada. Ese es el modelo no analítico. El modelo analítico es, como está descrito por este autor, es el modelo clásico. Selecciona un síntoma cardinal, selecciona uno o dos de los síntomas agregados a ese síntoma, a partir del síntoma cardinal establece una lista de enfermedades, evalúa las posibilidades de acuerdo al síntoma cardinal, los síntomas signos agregados, hace los diagnósticos diferenciales, de acuerdo al anterior poda la lista de posibilidades diagnósticas, es decir, que las poda, es decir, que se va quedando con las ramas mejores, selecciona una o eventualmente dos para comparar, pasa a compararlas para explicar el caso. Si se elige siempre la más probable de cada comparación, la ganadora será inevitable de la mejor de todas. Y el último paso es la validación del diagnóstico. Ahora es el momento de considerar si el diagnóstico final puede explicar todos los hallazgos del caso. Este paso final permite una revisión del diagnóstico seleccionado. Ese es el método analítico, el método clásico. Y esta es la comparación entre los dos métodos. El método analítico, que es el clásico nuestro, que es lento, requiere una alta capacidad de memoria, hay modelo de razonamiento analítico, hay la elaboración de una hipótesis. Y el modelo no analítico es el robótico, el rápido, requiere una baja capacidad de memoria, poca intuición, la existencia de experiencias repetidas y utiliza atajos, es mucho más rápido. Esto se encontró en una revista argentina, pero me pareció muy interesante. La clínica forma parte de un grupo de ciencias que, como dijo Huxley, subyace a las ciencias llamadas históricas o paleontológicas, porque son retrospectivamente proféticas y se esfuerzan con la reconstrucción en la imaginación humana de los eventos que se han desvanecido y dejado de ser. Todo el secreto, la solución de los problemas, la investigación del paciente reside en la capacidad del médico clínico de razonar hacia atrás, razonar lo que pasó o lo que está pasando en ese enfermo, no lo que va a pasar. Entonces, este consejo o esta puesta a punto es solo una recomendación, si se quiere, de un experimentado, no un experto. Experimentado, no experto.
Por ello tiene un bajo nivel de evidencia científica, esto que les voy a decir. Por ello, tómalo o déjalo. Personalmente, a mí me ha sido y es de la mayor utilidad para mi práctica quirúrgica y médica. La hipótesis es que la utilización sistemática del razonamiento clínico en cirugía optimiza, para mí, el diagnóstico, racionaliza la solicitud de exámenes paraclínicos, racionaliza los planteos terapéuticos y optimiza la relación médico-paciente, entre otras cosas. Ejemplo diario de falta de razonamiento clínico. Y esto, menos mal que no hay ninguno de residentes del servicio, porque esto es una cosa que yo insistía permanentemente. Un médico residente presentando un paciente en el Ateneo de Coordinación Quirúrgica, primero realiza un breve resumen de la historia clínica, presenta los exámenes solicitados, establece el diagnóstico basado solamente en los exámenes, muestra una tomografía, tiene un cáncer, muestra una fibrocolonoscopía, tiene un cáncer de colon, y plantea la terapéutica. Nada más que eso. Ejemplo diario de falta de razonamiento clínico. Un médico cirujano especialista recibe un paciente en el consultorio, el paciente como primer gesto le entrega la orden por la cual pagó, porque el enfermo lo primero que entrega la orden porque le costó cara, y cuando tú le extendés la mano y lo vas a saludar, te entrega la orden. Y la gente se queda desconcertada, muchas veces porque si tú le das la mano para presentarte, se queda desconcertado porque él te entrega la orden, y es una situación muy fea esa. El paciente entrega los exámenes solicitados que también le costaron caros y lo que es peor, resultaron muy invasivos, una fibrocolonoscopía o una punción. El cirujano le comunica el diagnóstico y el plan terapéutico a seguir. El cirujano explica la operación, riesgos, complicaciones, le hace firmar el consentimiento y inicia el trámite de coordinación. Se acabó. No hay ni una palabra más. Esto sucede todos los días. No hay clínica ninguna. Otro ejemplo diario de falta de razonamiento clínico. Un médico cirujano controla a su paciente durante el posoperatorio inmediato una cirugía abdominal riesgosa, suponiendo una sutura digestiva. 24 horas después de operado hace fiebre de 38,5 axilar. El primer acto del cirujano es solicitar rutinas en sangre. En la tarde, como las rutinas vinieron normales y el paciente hizo un nuevo pico febril, solicita una TAC abdominopelviana. El informe habla de líquido en el fondo del saco de Douglas y el cirujano le solicita al equipo de intervencionismo una punción y evacuación del mismo. Esa es una práctica diaria común. Entonces, el residente que está presentando al enfermo habló de los síntomas, habló de la historia clínica, habló, presentó, hizo. ¿Qué pensó antes de pedir los diagnósticos? ¿Cómo pensó pedir los exámenes diagnósticos, los estudios complementarios? ¿Pensó, razonó, hizo el diagnóstico clínico, planteó los diagnósticos diferenciales? ¿Habló algo de la etiopatogenia, de la anatomía patológica? ¿Habló de lo que él supone que tiene que ser? No habló nada. Rápidamente pasó a la tomografía para mostrarlo. El especialista que recibe el paciente del consultorio ya tiene, porque le presenta el examen, los exámenes, el enfermo se les entrega así, y el paciente y el cirujano ya tiene en la computadora, tiene el diagnóstico, cáncer de colon derecho. Lo interrogó. ¿Cómo empezó todo este problema, señor? Lo interrogó. Es decir, la fibrocolonoscopía se la fueron a hacer a su casa, usted estaba tomando mate, y yo siempre digo lo mismo, la gente se ríe. Usted, ¿cuál fue? Porque además el interrogatorio no es un interrogatorio, como vamos a ver ahora en un rato. No es un interrogatorio, es el diálogo con el paciente. Ustedes están recién entrando a tener contacto con el paciente. Es preguntarle qué es lo que siente. Si tiene una anemia clínica, se fatiga subiendo la escalera, tiene palpitaciones. Lo examinan en la camilla sabiendo que tiene un neoplasma de colon. Lo examinan o no lo examinan. Tiene que ver cuando el acto de examinar a un enfermo, que ya saben que tiene un cáncer de colon. El acto de examinar, de descubrirle la barriga, es la primera aproximación del cirujano. El cirujano va a violar el cuerpo, aunque a usted le parezca mentira. Esta profesión que nosotros elegimos es una profesión invasiva. Va a violar el cuerpo
y el paciente se va a dejar violar el cuerpo por el cirujano. Tengas entendido la palabra violar con toda la seriedad que tiene. Es violar el cuerpo, es violar la intimidad. Y la primera aproximación del cirujano no va a ser en la sala de operaciones, va a ser en el consultorio. El cirujano perplejo con los exámenes, mirando la tomografía muy cuidadosamente, sin palparle la panza al enfermo, la barriga al enfermo. Es un cirujano distante. Es un cirujano que está lejos del enfermo. ¿Cuántas causas de fiebre posoperatoria al otro día puede tener el enfermo de esta fiebre posoperatoria? ¿Pensó el cirujano antes de pedir las rutinas que al otro día un enfermo puede tener fiebre porque tiene una flebitis o una flebotrombosis de una vena superficial, o tiene una infección urinaria, o tiene una infección urinaria por la sonda vesical, o tiene una neumonía, o tiene otra cosa antes que una falla de sutura, o una colección, o una peritonitis? ¿Lo pensó antes de pedir esto? ¿O no lo pensó? Pidió la tomografía. La tomografía muchas veces ve estas cosas. Y tener líquido en el fondo del saco de Douglas a los enfermos que se operan del abdomen y tener neumoperitoneo es normal. Esa es la falta de razonamiento clínico y los ejemplos. Entonces, el maldito encare clásico de hablar de diagnóstico positivo, de diagnósticos diferenciales, patogénico, fisiopatológico, anatomopatológico, extensión lesional y estadificación, la repercusión funcional que ustedes estudiaron muy bien para dar la prueba de residencia. Hay que aplicarlo, porque uno lo aplica mentalmente en la práctica clínica diaria, pero hay que aplicarlo, hay que razonar, eso ayuda. El diálogo con el paciente, el examen físico y el encare diagnóstico clásico que contempla todo esto, optimiza el diagnóstico. Optimiza el diagnóstico. Racionaliza la solicitud de exámenes. Cuando un médico solicita un examen paraclínico, ¿con qué objetivo lo solicita? Para confirmar el diagnóstico, para ver la estadificación, para ver la extensión lesional de la lesión. Digo, ¿ustedes tienen claro con qué objetivo lo piden una tomografía? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo pidió ese cirujano una tomografía al otro día operado? ¿Qué esperaba encontrar? Dialoga, el cirujano dialoga con el técnico profesional que realizará el mismo, hace el pedido y no dialoga nada. Hace unos días alguien solicitó una fibrogastroscopía en una señora que tenía una herida de Barrett, una rafia gástrica, y no habló con el endoscopista, porque había tenido un problema, no me acuerdo, y entonces le solicitó una fibrogastroscopía y no le dijo que no había que inflarle el estómago, porque si no y salió aire por el drenaje del hipocondrio izquierdo que tenía la señora. ¿Qué quiere decir? Que no habló con el endoscopista, el cirujano. No le dijo que tenía una herida gástrica, tenía una gastrorrafia y que podía salir aire si le inflaba el estómago a presión. Así que con los colegas hay que hablar. Cuando se solicita un examen hay que hablar. ¿En qué orden piden los exámenes? ¿Los piden todos juntos? ¿O hay un orden predeterminado para pedirlo? ¿Cuál es el orden? Piensa cuando usted pide un examen, un examen en la relación costo-beneficio. En el hospital universitario se pide una colangioresonancia como si nada. Porque hay, y porque los técnicos, y porque los médicos, y los profesionales, y los radiólogos que estén aprendiendo a hacer colangioresonancia, necesita que ustedes pidan colangioresonancia, pero cuando van al sanatorio a trabajar después, o cuando van al interior y piden una colangioresonancia, tienen que arreglarse con el gerente y con el administrador y con el director técnico, porque le van a decir que no. Le van a decir que no. Piensa en el grado de invasividad y riesgo colateral. ¿Cuánto irradia una tomografía? ¿La tomografía todos los días? Hay pancreatitis agudas en las cuales hay una tomografía cada 3 días. ¿Qué es? ¿Radioterapia de la pancreatitis aguda? Yo nunca lo entendí tampoco. El grado de invasividad y riesgo colateral que puede tener un examen paraclínico. Cuando se obtiene el resultado de un examen paraclínico, ¿lo sabe interpretar? ¿El médico lee las planchas tomográficas o lee solamente los informes? Hace poco, en un concurso, un queridísimo amigo no supo interpretar una imagen,
un excelente cirujano y que va a ser muy buen cirujano en el futuro, no supo interpretar una imagen y entonces hay que saber interpretar las imágenes. Yo sé que usted no va a dar concursos todos los días, no va a estar dando concursos todos los días, pero hay que saber. Y hay que saber leerlas. ¿Están en condiciones de saber leerlas? Hoy. Oh. Apareció el virus. No los aburro más. La hipótesis que la clínica y el razonamiento clínico racionaliza la terapéutica. El tratamiento es fisiopatológico, trata la alteración fisiopatológica, el tratamiento es curativo, el tratamiento es pretendidamente curativo, es paliativo, es costo efectivo, es un sobretratamiento o es un tratamiento incompleto. Esto el cirujano tiene que preguntarse si el tratamiento va a ser así. ¿Y en qué se basa en la clínica? Es un viejito de 88 años que tiene un cancercito muy chiquitito y que no tiene ningún síntoma. ¿Qué van a hacer? ¿No? Un ejemplo, nada más. Y esto sin ninguna duda, la clínica optimiza la relación médico-paciente y médico-familia. El diálogo con el paciente no es un interrogatorio policial, como yo he visto en algunos lugares interrogar a los pacientes. Alguna cierta cordialidad, cierta amabilidad tiene que haber, cierto intercambio tiene que haber, no puede ser tan rígido un interrogatorio, ¿verdad? Porque no solo son los síntomas lo que cuentan los pacientes no te cuentan la historia como para que te venga bien para el encare tuyo, vos tenés que revolverte y reinterrogar a los pacientes y dar vuelta para poder lograr tener una historia clínica adecuada y saber qué es lo que le molesta al paciente. Y el entorno del paciente también cuenta. La familia cercana, es aconsejable que la familia cercana deba participar de todas las instancias en las cuales nosotros analizamos los pacientes. Y de esto me quería referir, estas son definiciones del Colegio Español de Cirugía. Bueno, hay una cantidad de letras acá, es un médico comprometido con los principios éticos y deontológicos, los valores de la profesión médica, cuya conducta se ciña a dichos principios, ¿verdad? Es la integridad en la utilización del conocimiento y la optimización de los recursos, la compasión, como ya la segunda vez en Estados Unidos y en España, la compasión, como guía de acción frente al sufrimiento, la mejora permanente en el desempeño profesional. En algún momento, y ustedes lo van a vivir, viene la recertificación médica y la recertificación quirúrgica, estar preparado para ese momento. La colaboración con todos los profesionales, etcétera, etcétera. Esas son definiciones de... Entonces el profesionalismo, en el entendido que tenemos nosotros, pasa por estas cosas también. Pasa por la presencia física de ustedes. Pasa por la vestimenta y por la actitud que tienen con los pacientes. No tiene que estar, mi suegro que era sastre, se asombraba porque yo no usaba corbata, y como ustedes hoy no tengo corbata. Es decir, el doctor Russo elegantemente vestido, con corbata, con traje. El médico de hoy, evidentemente, las costumbres de la sociedad hacen que el médico no use corbata y no use traje. Y aquel viejo dicho de que el hábito no hace al monje, ¿verdad? Un buen médico no tiene por qué estar trajeado. Pero un buen médico y un médico responsable y profesional tiene que estar, por lo menos, si te deja la barba bien cuidada. Si se deja el pelo largo bien cuidado. La vestimenta tiene que ser adecuada. La presencia tiene que ser adecuada. No pueden atender a los pacientes. Evidentemente, se acaba a la anécdota de Marco Muliá cuando se presentó en la Guardia del Camo y dijo le dijo al paciente: usted es el médico, un médico medio desaliñado, gordito, bajito, usted es el médico, y él, ¿a quién esperaba ver? Dijo algo parecido a Ben Casey. Ben Casey era un neurocirujano de una serie de televisión, usted no era nacido, donde Ben Casey estaba perfectamente atildado y perfectamente vestido, ¿verdad? No es así. Y además la actitud
evidentemente, después de una guardia de 24 horas, usted no puede estar con una lechuguita fresca, sonriente y agradable, y eso es una cosa para discutir, si realmente hay que seguir haciendo guardia de 24 horas, porque los que hacemos guardia de 24 horas, ¿quién determinó que hiciéramos guardia de 24 horas? Somos los propios médicos. ¿Por qué? Porque queríamos trabajar en más de un lugar. Entonces, si no hacíamos guardia de 24 horas, no podíamos trabajar en más de un lugar. Fuimos nosotros que decidimos en algún momento, hacer guardia de 24 horas que son insanas, absolutamente. Entonces, no es exigible que estés como una lechuguita fresca y de buen humor a las 7:30 de la mañana después de haber no dormido toda la noche, haber operado y estar muy cansado. Sin embargo, el profesionalismo te lo exige y hay que hacer un esfuerzo. La otra cosa es el lenguaje, ya termino, el lenguaje y léxico médico. El lenguaje tiene que ser adecuado. Y el lenguaje médico entre médicos se puede usar, pero no entre médico y paciente y médico y familia. Hay que saber adaptarse. Me choca enormemente que un médico utilice el lenguaje médico profesional frente a una familia o frente a un enfermo, porque los enfermos no entienden nada de lo que se le está hablando. Ahora, si el médico quiere que no entiendan nada, que siga hablando en términos médicos. Ahora, si quiere que realmente entienda, hay que adaptarse al lenguaje de la gente. El léxico médico hay que dejarlo para hablar entre colegas. Dedicación y preocupación, responsabilidad, compromiso y ética. Y evidentemente el profesionalismo es, como yo le decía, ese hecho de que el paciente hay que seguirlo, y hay que seguirlo, y hay que seguirlo, evidentemente eso demuestra preocupación y demuestra profesionalismo. A mí me ponen los pelos de punta cuando pasa que un residente opera en un lugar y después el paciente se pierde en la nada, no hay un seguimiento, no hay nada, se pierde en un CTI por ahí, se muere por ahí, se perdió el interés, etcétera, etcétera. Eso es una situación totalmente desgraciada. Entonces, para terminar, que ya es medio tarde, los invito a tómalo o déjalo. Utilicen el razonamiento clínico que a mí, como un viejo, me ha resultado para todo mi desempeño como médico y como cirujano. Utilízalo o déjalo. Creo que es recomendable que lo tomen. Nada más. Bueno, brillante conferencia la de los dos profesores. Yo veo acá que hay dos profesores que también cesaron, y varios que están en actividad, que están acá, que la profesora Budrandi, no sé si la conocen, fue la profesora de Clínica Quirúrgica 1, el Hospital Pasteur, hasta su cese, y el profesor Balboa, ya se los presenté. Me gustaría una palabrita, Óscar y Sonia, ya que estamos 4 profesores, es buena cosa. ¿Te animás? Bueno, en primer lugar felicitar al grupo que se integra a la cirugía, y como es de esperar en la evolución de el ingreso a la facultad, el franco predominio femenino que veo en ese equipo, ¿no? Yo me adhiero casi en un todo a lo que dijeron mis colegas, y yo creo que, después de muchos años de experiencia, yo rescato cosas muy importantes de lo que se dijo. No hay que olvidarse de una buena historia clínica para poder hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Sin una historia clínica correcta es imposible tener resultados aceptables. Y en esa historia clínica, lógicamente, que
entra la relación médico-paciente de entrada, con un diálogo, con una correcta anamnesis y con un correcto examen físico. Y a partir de allí es que nosotros vamos a hacer el razonamiento clínico, pediremos la paraclínica y tendremos los diagnósticos adecuados. Y lógicamente eso va de la mano de un correcto tratamiento. En el momento actual yo creo que es muy importante el trabajo en equipo. Ninguno de nosotros es capaz de poder resolver todo, ni tener los conocimientos adecuados de todas las subespecializaciones que hay. Y por otro lado, el trabajo en equipo también implica de que uno cuando recién empieza siempre tiene sus temores con respecto a preguntarle a aquellos que tienen más experiencia. Y yo creo que eso hay que borrarlo. Uno, en la etapa que están ustedes, están para aprender y para disfrutar de lo que están aprendiendo. Y yo creo que en esta profesión uno tiene que disfrutar de lo que hace, porque si no, vive amargado el resto de su vida. Y para disfrutar tiene que haber hecho una buena elección y estar convencidos de que realmente lo que vamos a hacer es lo que queremos hacer. Y por lo tanto, hay que saber que es una especialización que tiene mucho sacrificio, que por el método laboral, el medio laboral en el cual nos movemos, exige mucho en cuanto a conocimientos, en cuanto a relación médico-paciente, a horas de trabajo, a sacrificios y dejar muchas cosas de lado que son inherentes a esta profesión. Yo creo que el trabajo en equipo es fundamental y tratar de desarrollarlo lo máximo posible. El cirujano naturalmente tiene una tendencia a ser un ser individualista, que son cosas que tenemos que superarlas. Y con ello vamos a lograr un mejor manejo en todos los sentidos. Y una de las cosas que dijo Varela, bueno, registrar todo lo que se hace, registrar las consultas que se hacen. No vamos a hacer menos porque consultemos, al contrario, nos vamos a sentir mucho mejor y muchas veces eso también favorece la relación médico-paciente, porque cuando un paciente complicado, uno tiene sus dudas, es preferible apoyarse en la gente que tiene mayor experiencia y eso es valorado por el paciente y por la familia y muchas veces nos evita un dolor de cabeza. Por más que nosotros estemos convencidos de que estamos en lo cierto, yo creo que esa es una buena práctica que hay que desarrollarla. Bueno, se podrían decir muchas cosas más, pero yo creo que en aras del tiempo le doy la palabra al doctor Balboa y nuevamente felicitarlos por haberse integrado a esta familia quirúrgica. Muchas gracias, Sonia. Cuando nosotros empezamos a hacer cirugía, era, como dice Sonia, muy individualista. Hoy en día no se puede pensar en aproximaciones diagnósticas sin funcionar en una concertación terapéutica. Es decir, que el grupo que hace el plan terapéutico tiene que estar formado por múltiples integrantes. Es decir, que no se puede pensar que hoy solo el cirujano va a resolver la cosa, sino que debemos tener contacto con el endocrinólogo, con el gastroenterólogo, con el anestesista, con el internista, para tomar la correcta decisión terapéutica. Coincido como algo fundamental la vinculación médico-paciente. Me resulta una aberración tomar exámenes como se intenta hacer con actores, porque la esencia de la medicina
es la relación con los pacientes. Y el saber manejarse con todos los individuos es capital. Es decir, que el médico tiene que aprender el idioma para conectarse con los distintos individuos con los que se va a poder presentar. Y eso se aprende con el contacto diario permanente. Para finalizar, esto no se termina con el título de médico. La enseñanza permanente es una obligación y debe haber recertificaciones permanentes. Y es una cosa a la cual tenemos que ir apuntando de que tiene que ser así. El conocimiento médico cambia cada 4 o 5 años. Es lo que decía Russo hoy. No, pero una verdad médica no existe mucho más de 5 años. El ácido acetil salicílico, la vieja aspirina, es una gloria. Tiene más de 100 años, pero no existe otra cosa que dure tanto. Las verdades médicas son cortas. Y en realidad la historia de la ciencia es algo de lo que dijo Russo. Siempre existe una tesis a la cual se adhiere mucha gente. Frente a la existencia de esa tesis hay un grupo de gente que plantea una antítesis, que se opone a esa tesis. Y de ello surge una síntesis, con una nueva tesis. Este tema hegeliano, si se quiere, es la base de toda la ciencia. Los conocimientos son transitorios. La verdad médica es una verdad transitoria, no existe una verdad médica. Hemos vivido permanentemente cambiando de paradigmas, como lo decía Russo. Lo que decimos hoy puede no ser cierto dentro de 5 años. Bueno, nada más. Felicito a los que han hablado y hago recordar que yo también hace unos años, cuando hablé a los residentes, decía que la clínica en la que yo actuaba, cuando había 4 mujeres, era llamada la Clínica Rosa. Así que no sé cómo se llamarán ahora. Bueno, ¿alguien más quiere algún comentario? Bueno, yo lo único que les quiero decir a ustedes, chiquilines, rescato una frase que dijo Sonia: disfruten de lo que eligieron. Si ustedes no disfrutan de esto, de la cirugía, la pasan mal. Hay que disfrutarlo, hay que estar bien. Son momentos duros que se vienen. Se muere un paciente, nos falla una sutura, pensábamos que el otro día se iba y el otro día está en el CTI, y a veces uno no puede dormir y está mal con la familia, con la pareja. Tiene impacto psicológico esto, porque es agresiva la cirugía. Pero tienen que aprender la forma de superarlo eso. Es muy difícil superarlo. Yo creo que tantos años no lo he superado todavía, personalmente no lo he superado. Pero tienen que disfrutar operar, disfrutar estar con un paciente, disfrutar ver un enfermo y no tirarse abajo, decir no hago más esta profesión. No, les tiene que gustar, y eso es lo muy importante. Lo que dijo Sonia, lo van a hacer, tienen 30 años, ustedes 25, 28, no sé cuánto tienen, pero se van a jubilar a los 60, 65, 65 la facultad. Eso yo es lo que rescato, nada más. Lo demás, estoy totalmente de acuerdo con los conceptos vertidos por los profesores. Realmente no me defraudaron para nada, y para mí la directiva tuvo una excelente idea en invitarlos a los dos, porque son diferentes, pero como ustedes vieron, una experiencia de vida, de cirugía, de muchos años, y con conclusiones similares. Bueno, cerramos por el día de hoy.